Vamos a ir a Perú, que fue parte de nuestra presentación central, con todo lo cronológicamente lo que ocurrió en el día de ayer y que, insisto, ha conmocionado a Latinoamérica, porque la verdad, cuando hay hechos institucionales y se remueven las instituciones y las constituciones y ahí estamos al borde de límites, bueno, esto es la verdad muy preocupante. Carlos Paredes es periodista, está en Perú, en Lima, y vamos a conversar con él. Hola Carlos, gracias por atendernos. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un saludo desde Lima. Bien, lo primero que aquí estamos, con preocupación, lo primero que queremos saber es cómo amaneció el país, la capital de Perú, cómo están las cosas, si hay tranquilidad o hay tensión. Mira, a pesar de que ayer fue un día bastante intenso, con preocupación para los peruanos por el golpe de estado del presidente Castillo, hoy es feriado aquí en Perú y el país ha amanecido con relativa calma, porque ayer sucedieron dos hechos históricos inéditos. Fue el golpe de estado más breve que tuvimos en nuestra historia republicana, de 200 años, no duró ni 2 horas. Y por primera vez una mujer asume la presidencia constitucional del Perú en una transición constitucional y democrática. La señora Dina Boluarte ya está como presidenta en Palacio de Gobierno y Pedro Castillo está en una celda al costado de Alberto Fujimori en una base policial aquí en Lima, acusado de los delitos de rebelión y conspiración. Fue detenido en flagrancia por la misma escolta que lo trasladaba por orden suya a la Embajada de México, donde pretendía asilarse junto a su familia. Ahora, así que ha sido horas intensas, pero relativa calma hoy, Alfredo. Carlos, yo visto desde aquí, yo conozco algo de la política peruana, he andado bastante por allá en los tiempos, sobre todo de Fujimori, de Montesinos y los posteriores, de Alan García antes. Daba la impresión que este hombre, Flores, carecía de Castillo, quiero decir, carecía de los elementos básicos políticos y además del verdadero poder. ¿Cómo es que, qué evaluación hizo ayer para esa intentona de disolver, si rápidamente fue coartado porque evidentemente no lo acompañó nadie? ¿A quién se le ocurrió? ¿Se le ocurrió a él o se le ocurrió a alguien detrás? No sé cómo es su relación con Cerrón, no sé cómo viene la mano. No, yo creo que fue una medida desesperada porque estaba acorralado por gravísimos casos de corrupción que llegaban directamente a él, ¿no? Son 7 casos de corrupción que investigaba la Fiscalía de la Nación. Y la teoría penal de la Fiscalía es que Pedro Castillo era el líder de una organización criminal que había llegado al poder para repartirse el presupuesto público como si fuese un botín. Sucedieron en los últimos días 2 cosas clave que creo precipitaron esta medida alocada y sin ninguna estrategia. Primero, su ex jefe de inteligencia, José Fernández Latorre, salió públicamente a los medios masivos a decir 2 cosas gravísimas: que él le había advertido a Castillo reiteradamente en los últimos meses sobre los actos de corrupción que se estaban cometiendo entre sus ministros, sus asesores más cercanos y su propia familia, y que él solo había callado, por lo tanto había avalado esas conductas, ¿no? Y la otra cosa que reveló el jefe de inteligencia es que él le había pedido personalmente que evada de la justicia, que logre que fuguen del país un ministro que hoy está prófugo y un sobrino del presidente que está también procesado por ser parte de esta organización criminal. Ahora, así que yo creo que eso lo llevó a tomar esta medida tan alocada. Ahora, este hombre era un maestro en una zona alejada, muy ideologizado, con Vladimir detrás, que no podía ir candidato y fue él. ¿A Castillo le daba para armar un gobierno casi como una asociación ilícita para robar, o se encontró de repente que tenía posibilidades y su entorno también y se corrompieron? Castillo ha sido hasta el día de hoy el presidente más inepto que hemos tenido en el Perú. Su llegada al poder ha sido un accidente producto de varios factores que se unieron.
uno de ellos la pandemia, que como sabes el Perú es el país que ha tenido la mayor cantidad de muertos per cápita en la región, y la crisis política que venimos arrastrando desde el 2016. Sin duda Castillo no ha estado preparado ni para ser un maestro rural. Uno lo escucha hablar y no puede hilar una oración con sujeto, verbo y predicado, así de simple, ¿no? Ha tenido gente a su alrededor muy nefasta. No es precisamente Cerrón con el que ha deslindado, incluso Cerrón le hizo renunciar a su partido, y ayer varios congresistas de Perú Libre, es decir, que responden a Cerrón, votaron a favor de la vacancia. Claro. Y yo creo que ese factor también lo ayudó a precipitar en esta medida tan absurda y tan loca que tomó ayer, ¿no? ¿Y quién es la nueva presidente? Parece de perfil bajo. Yo hoy trazaba, una carrera meteórica, porque no ha sido muy exitosa su carrera política electoralmente, casi siempre le ha ido mal. Tuvo puestos menores en la administración pública, hasta ser ministra, hasta ser candidata. Ahí ya la puso Vladimir, ¿no? Como candidata a vicepresidenta, y ahora es la presidenta del país. Es otro accidente la llegada de Dina Boluarte. Dina Boluarte, como dices, es una abogada de muy perfil bajo, yo diría de preparación escasa, una burócrata de quinto nivel. Llegó a ser candidata a la vicepresidencia de esta fórmula que remotamente no pensaba llegar al poder, porque en el Perú hay una ley que obliga a que las planchas presidenciales sean hombre, mujer, hombre o viceversa, ¿no? Es decir, se llama la ley de cuotas, ¿no? Para incentivar la participación de las mujeres en política. Así que yo sinceramente no creo que Dina Boluarte pueda completar el mandato hasta el 2026, porque primero no tiene partido político, no tiene bancadas en el Congreso, no tiene plan de gobierno, no tiene equipo para gobernar. Ella pidió una tregua. Lo más sensato de su parte, si asume con responsabilidad su puesto en esta historia, es que convoque elecciones en un plazo prudencial máximo de 4 o 5 meses y se inicie la transición, porque su gobierno no va a resistir hasta el 2026. Carlos, estamos hablando con Carlos Paredes, que está en Lima y es periodista. La derecha, la derecha más neoliberal, le fue mal, tuvieron problemas, sacaron, pusieron. Ahora, en términos económicos, Perú sigue creciendo, aunque da la impresión que no baja esto a los grandes sectores populares, pero crece. Lo que no puedes encontrar un equilibrio, una estabilidad política, parece insólito lo que está sucediendo. Si bien ocurren cosas en todos los países, acá, en Brasil, en todo lado, pero lo de Perú parece complicado en esos niveles, ¿no? De no poder sostener un gobierno democrático de un periodo entero. Mira, la cifra es mucho más grave, Alfredo. En los últimos 5 años, que es el periodo presidencial del Perú, hemos tenido 6 presidentes. Claro. O sea, sí, nosotros no nos vamos a reír de nadie, tuvimos 5 en 7 días, ¿no? Creo una cosa así fue. Claro, en la crisis del 2001. Y compañía, ¿no? Claro. Sí. Así que es una crisis política muy seria, y yo diría que tenemos que resolverlo en el fondo, que es reconstruir los partidos políticos que están devastados. No hay partidos políticos en el Perú, hacer cambios urgentes en el sistema electoral y también el sistema de partidos políticos, y yo creo que también incentivar a que gente preparada, joven, ingrese a la política activa, porque aquí se ha satanizado la política. Claro. Y la gente valiosa no quiere ingresar porque sabe que la política los va a embarrar, así que se han quedado solo los mediocres y los impresentables al mando del país, ¿no? Carlos, bueno, esperemos que las cosas mejoren, esperemos que esta mujer, no tenemos tampoco grandes perspectivas, pero todo indica que podría llamar a elecciones si no se embeleza con el poder, ¿no? Ojalá haya gente buena. Yo creo que cometería un grave error si se embeleza con el poder. Lo más sensato para que ella pueda pasar a la historia como una presidenta que hizo una transición ordenada, democrática, es que pronto logre un consenso y lleguemos a una transición. Un abrazo enorme por tu claridad conceptual para explicar lo que está ocurriendo en el Perú. Gracias, Carlos Paredes.
Gracias a ti, un abrazo.